Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 5 del libro Dark Star, Dark Star, escrito por Bethany Freenet. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes. Quédate y disfruta la lectura. Si has estado conmigo en más de 5 capítulos, en más de 5 viajes al mundo de la literatura, no me queda nada más que agradecerte por tomarte unos minutos de tu día para viajar al mundo de la literatura y así conocer personajes, historias, arquitectos y en general pasar tiempo juntos en este mundo de la literatura. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Recuerda que me ayudas muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguien, ya sea que le invites a que se siente a tu lado o le envíes el enlace para que pueda disfrutarlo desde la comunidad de su dispositivo electrónico en cualquier parte del mundo, porque sí, también somos internacionales. Así que, una vez dicho eso, tráete alguna botana, alguna bebida. Yo ya me adelanté con eso antes de la lectura, así que por aquí tengo un poco de agua. De antemano pido disculpas, o bueno, agradezco tu comprensión por las pausas que voy a estar haciendo para tomar un poco de agua, ya que sí, el capítulo de hoy es un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con este viaje? Recuerda que tus comentarios son completamente bienvenidos aquí durante la lectura, también tus reacciones, y no importa si estás viendo la transmisión en vivo o la repetición. Ambos son completamente válidos. Por ahí uno vi una reacción de una carita nueva que no conozco. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que los comentarios me ayudan a ponerle nombres a las caras. ¿Qué es esto de las caras? Bueno, es que en las aplicaciones a veces me aparecen las caritas de los perfiles, pero no me aparecen los nombres. Entonces, si digo que estoy viendo una carita conocida o una carita nueva, es eso. O sea, me apareció como tu foto de perfil. Si la completas con un comentario, pues yo estaría encantada de mandarte un saludo y poder interactuar por aquí. Lucy, muchas gracias por estar aquí. Por ahí creo que también Nena ya llegó. Así que, pues nada, comenzamos con esto que estaba poniendo muy interesante y espero no regañen a otro. Y así que empezamos. 5. A lo largo de los años, la policía había interrogado a mamá en varias ocasiones, pero era inevitable dado la carrera que había elegido. En el pasado, siempre se las había arreglado para explicar sus actividades en función de su relación con H&H Security. Incluso tenía un par de amigos en la fuerza, mejor dicho, conocidos. Mamá no tenía muchos amigos. En general, se tomaba a risa la idea de que la descubrieran. Los oficiales de policía eran demasiado pragmáticos para creer en Morningstar, me decía. Y tal vez tenía razón. No la habían arrestado nunca, no le habían levantado cargos. El detective Wiley había sido el primero en tener sospechas firmes. Es como una mosca en el oído, pero puedo manejarlo, me había dicho después de la primera vez que le interrogó. Personalmente siempre pensé que a mamá le gustaba tomarles el pelo a todos. Una vez le dije que no me parecía necesario que usara su traje especial. Su respuesta fue que Morningstar no era un traje especial, sino una identidad, una parte de ella. Pero no siempre había sido así. Al principio ni siquiera era un traje, era apenas una chaqueta muy holgada con una estrella que una bisabuela le había hecho para Navidad. La usé como una broma y porque no me importaba que se arruinara, me había confesado. Y ciertamente se había arruinado. Terminó arrojándola a la basura después de que se convirtiera en un trapo andrajoso y manchado de sangre. Pero, para entonces, unos cuantos testigos habían visto a una joven justiciera dando vueltas con una estrella de 8 puntas. Y así nació la leyenda, había bromeado yo. Aparentemente, ese no había sido un comentario feliz. Mamá se había ido en silencio y nunca terminó la historia. Pero eso no quería decir que no le gustara jugar con fuego. La había visto riéndose disimuladamente de artículos de periódico que mencionaban a su alter ego demasiadas veces como para pensar lo contrario. Yo solo esperaba que tuviera razón y que pudiera lidiar con el detective Wiley. Sentía cierto recelo. Me pareció que no tenía maldad, pero eso no quería decir que fuese inofensivo. Pasó una hora antes de que se fuera. Me esforcé por terminar mis deberes y vi cómo parpadeaban los números verdes de mi reloj mientras iban en aumento.
Tink llamó para informarme que Greg, aunque no era un muerto en vida, estaba muy mal, y ella estaba decepcionada de que mi lectura de las cartas no lo hubiera revelado. Me reí y me distraje por un momento. ¿Ya lo rechazaste? Actúas con rapidez. ¿Qué quieres que te diga? Sé lo que quiero. Lástima que lo que quieras cambie de una hora a la siguiente. No todos somos como Gideon, que muere de deseo de hace 3 años por la misma chica. Ese chico necesita una buena patada. La callé para escuchar el movimiento en la planta de abajo. Se había abierto la puerta y se oían pasos en la entrada. Fui hasta la ventana y entreabrí las persianas. Afuera, el detective Wiley arrastraba los pies por la acera hacia la calle. Se dio vuelta una vez más para mirar la casa y luego desapareció. Eso quería decir que... ¡Audrey! Cuando quería, mamá sabía gritar muy bien. Supongo que los superpoderes se extendían a los pulmones. ¡Abajo! ¡Ahora! Te llamo luego, debo bajar antes de que mamá me vuelva a gritar, le dije a Tink, y luego bajé corriendo. Mamá estaba en la sala de estar, acurrucada en el sillón, bebiendo chocolate caliente y con una actitud que para el resto del mundo no pareciera que pudiese arrancarme los 2 brazos y colgarme cabeza abajo. ¿Te olvidaste del posavasos?, le dije cuando apoyó la taza en la mesa. Me miró con fastidio, pero deslizó un posavasos de cerámica debajo de la taza, como correspondía. Deberíamos hablar de tus prioridades. A abuelita le encantaba esa mesa. La compró usada por $2. De todos modos, fue un buen intento de distraerme. Como no funcionó, a ver si me explicas por qué tuve que pasar varios minutos hablando con el detective Wiley de mi hija tan intuitiva. Tan intuitiva y sin una pizca de sentido común. Ese había sido León. No lo había visto en el cuarto, pero era posible que no hubiese estado allí. Tenía el fastidioso hábito de aparecer de la nada, sin molestarse en usar la puerta o pedir permiso. Y aunque tenía apenas 3 años más que yo, aparentemente pensaba que, por ser guardián, él sabía más del mundo en general que yo misma, de lo que jamás aprendería. Lo fulminé con la mirada. Se quedó parado contra la pared cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Al igual que mamá, León parecía inofensivo. Era alto y tenía espalda ancha, pero era tan delgado que casi toda la ropa le quedaba como colgando. Y era pelirrojo, pulcro, el tipo de muchacho que uno espera ver en una de las mejores universidades, que toma 8 clases por semana y adula a los profesores. No alguien que lucha contra el mal. No le gustaba ir a ninguna parte sin corbata, y sus camisas blancas con botones estaban siempre bien planchadas. De hecho, yo le había visto plancharlas. De acuerdo, se veía bien, lo admito, pero no delante de él. Pero no hacía nada. Pero no parecía nada peligroso. Claro que, incluso si hubiese querido parecer malhumorado y misterioso, el toque de harina en el cabello habría arruinado el efecto. De más está decir que a veces olía a pastel y glaseado, y a menudo traía galletas. Uno creería que alguien que llegó a Minneapolis en una motocicleta con apenas una mochila y medio sándwich de queso a su nombre no querría criticar las elecciones de vida de nadie. Pero no. León estaba convencido de que él sabía cómo solucionar todo, empezando por mí. Creía que yo carecía de todo tipo de sentido, común o no, y como esa noche llegó sin galletas, no me sentía muy indulgente. No todos somos perfectos como tú, León. Es cierto, pero ese no es el motivo para no intentarlo. Odio hacer cosas para las que no soy buena. La perfección tendrá que seguir fuera de mi alcance. Pero oye, tengo suerte. Estás aquí para mostrarme mis errores. Parece que eso le molestó. Su ceño fruncido se transformó en una mirada amenazadora. Seguro que tienes un cerebro ahí dentro en alguna parte. Es una pena que no lo uses.
Dios no quiera que disienta con León el Todopoderoso. Mamá golpeó la taza contra la mesa como si fuese un martillo de un juez. Por más interesante que sea escucharlos discutir, sigo esperando una explicación, Audrey. Me encogí de hombros y me volví hacia ella. Otra vez se había olvidado de usar el posavasos, pero decidí dejárselo pasar esta vez. Ese oficial sabe algo. Quería ver qué podía averiguar. ¿Averiguaste algo? Le gusta pescar con mosca y su banda favorita es Grateful Dead. Mamá suspiró. ¿Y sabe sobre ti? No estoy segura de cuánto ni de cómo se enteró, pero creo que está al tanto de tus habilidades. Otro motivo más por el que fue irresponsable de tu parte leerle las cartas, interrumpió León. Dije que sabes sobre mamá. ¿De veras crees que tomará en serio lo que ha dicho un adolescente que leyó las cartas? ¿Qué te parece esto? Si llama para consultar sobre los números de la lotería, te aviso. Me preocupa más que tú no lo tomes en serio, contraatacó León. Me miraba fijo y por cómo inclinaba la boca en señal de desaprobación, supe que no había terminado de regañarme. Decidí cortarlo en seco antes de que continuara. ¿Y por qué remota razón? Eso es de tu incumbencia. No me gusta ser yo quien lo diga, pero nos sigues a todas partes y ni siquiera eres parte de la familia. Se quedó callado por un momento. No la sigo a todas partes. Tendría que haberme sentido mal. En realidad éramos la única familia que tenía. No hablaba mucho de su vida privada, ni de su llegada a Minneapolis, pero yo sabía que sus padres estaban muertos, y el abuelo que lo había criado también. Aunque iba a la universidad, me parece que no tenía amigos. Se tomaba tan en serio su vida como guardián que dudo que le quedara tiempo como para tener amigos. Había llegado hacía 3 años, y se había presentado, en la puerta de la casa, una tarde calurosa de verano, cuando ya había caído el sol. Recuerdo cada detalle. Había pasado apenas una semana después de la muerte de abuelita. Mamá y yo estábamos sentadas afuera, comiendo helados, en el césped porque el aire acondicionado se había averiado y hacía demasiado calor para estar adentro. Y León apareció, al final de la entrada del automóvil, con una mirada de cachorrito mojado y hambriento, pero sincero. Y en lugar de devolverlo al corral del que hubiese escapado, mamá le permitió quedarse y ser su adlátere, o compañero guardián, o lo que sea. En ese momento me pareció emocionante que apareciera de la nada esa noche de calor intenso en la que la luna no era más que una mancha en el cielo, que cuando caminó hacia nosotras pareciera nervioso y confundido, e incluso algo vulnerable, que se hubiese presentado ante mamá de esa manera, con la voz firme, una confianza que desentonaba con recelo de sus ojos, que luego hubiera girado hacia mí y mirado un largo rato, con una sonrisa leve y perpleja, una expresión que yo no entendía, pero quería entender, y que luego nos dijera que conocía nuestros secretos, que él también tenía secretos. Durante las primeras semanas lo idolatré. Lo seguía a todas partes. Quería saber todo sobre él, de dónde venía, por qué había venido, cómo supo que tenía que buscarnos. En ese momento realmente pensaba que era perfecto, con ese cabello oscuro que apenas ondulaba, ese modo de moverse como sin esfuerzo, la gravedad con la que siempre hablaba hacía que todo pareciera importante, incluso yo. Pero antes de que terminara el primer mes, me dejó en claro que creía que yo era una niña malcriada, que vivía en las nubes. Desde entonces había estado dándome órdenes y opinando sobre mi vida. Así que no me sentí mal. Todo lo contrario. Fruncí el ceño y copié su postura. Luego mamá dijo: «De hecho, Adri, de eso quiero hablarte». Estaba ocupada intentando derrotar a León en un duelo de miradas y tardé un momento en captar el comentario de mamá. ¿Eh? Hace un tiempo que venimos hablando del tema, y tiene más sentido que León viva aquí, con nosotras. ¡Qué gracioso! No es broma, hay espacio. Y con todo lo que está ocurriendo será más seguro. Se levantó rápido y se dirigió a la ventana. León se enderezó y relajó la mirada. Afuera
Se había apagado el zumbido del tráfico y el canto de los pájaros. El sol del atardecer hacía brillar los vidrios y coloreaba el piso de la habitación en tonos rojos y anaranjados. De pronto fui consciente de mi entorno, con mucha nitidez. Pero no se trataba de un saber. Los observé a ambos. Mamá miraba por la ventana. León estaba en silencio y me resultaba ilegible. Hubo algo tácito entre ellos. Uno de esos intercambios secretos entre guardianes que nunca auspiciaba nada bueno. Será más seguro. Sentí un frío repentino y me froté los brazos. No hay manera de que ustedes dos sean más de mal agüero. ¿Qué pasa? Mamá me dio la respuesta de siempre. Nada de lo que tengas que preocuparte. Me sorprendió un pensamiento inquietante. Qué extraño que decidieran hablar de esto hoy. Tal vez era pura coincidencia, pero... ¿Tiene que ver con Kelly Stevens? Con un movimiento rápido, León dirigió la mirada hacia mí. ¿Qué sabes sobre eso? Sé que está muerta. Tiene que ver con una cuestión de practicidad, respondió mamá, y se volvió hacia León con una de esas miradas dominantes que en general tiene reservadas para mí. Tiene sentido que León esté aquí mientras yo me ausento. Así no tengo que preocuparme porque estés sola. No le creí ninguna palabra. Pero no tenía sentido intentar sacar la información a mamá cuando estaba decidida a no darla. Parecía que pensaba que, si no me decía nada sobre los peligros a los que se enfrentaba, no me daría cuenta del ocasional moretón que traía o la sangre que se secaba en la ropa. Aparentemente, no se había dado cuenta de que yo había dejado kits de primeros auxilios en todas las habitaciones de la casa. Como no me iba a decir nada, intenté con una estrategia diferente. Estoy un poco grande para una niñera. Como lo demuestra tu conducta de hoy, interpuso León. Yo lo ignoré. Va a ser raro, mamá, como ustedes dos se esfuerzan por demostrar. Guardar el secreto ya es bastante difícil sin tener que explicar un ad latere también. Mucha gente le alquila cuartos a un estudiante universitario. Pero volteó hacia mí con su mirada dominante. Es una decisión tomada. Mi mente fue a 1000 kilómetros por hora. León, viviendo con nosotras. ¿Cómo se suponía que tenía que reaccionar ante eso? No sabía. Los pensamientos no se detenían y tuve una sensación de pánico extraña y repentina. León me había dado la espalda y no le veía la cara. Era una de las personas a las que nunca había podido leer, ni siquiera con las cartas de adivinación, y ahora me preguntaba qué estaría pensando. Suspiré. Estaba dispersa, malhumorada, pero parecía que no había nada que pudiera hacer al respecto. ¿Cuándo se muda? Pregunté finalmente, para averiguar cuánto tiempo tenía para esconder todo lo vergonzoso que había desparramado por la casa, como las novelas románticas y la ropa sucia. Intercambiaron una mirada. Digamos que desde ya, respondió mamá. Claro. ¿Cuánto dijeron que hace que vienen planeando esto? Otra mirada. Un tiempo. Y esperaron hasta ahora para decírmelo. Ni te vas a dar cuenta de que estoy aquí, comentó León. Casi me reí. Seguro, dije, como si hubiese alguna posibilidad de que eso fuera cierto. Mamá y León se tomaron la tarde para mudar las pertenencias de él. No creí que mi presencia fuese necesaria, así que salí a correr. Necesitaba despejar la cabeza. No podía dejar de pensar en las palabras de mamá. Será más seguro, y en lo que no me estaba contando. Secretos. Ese dejo de preocupación en el rostro que se esforzaba por esconder. Volví a pensar en mi sueño. La oscuridad de la ciudad, el silencio. Pensé en Kelly. La sandalia plateada retorcida. Ella con los ojos cerrados, la cara azul, marmórea, muerta.
y de pronto estaba en casa de Gideon. No era una sorpresa en realidad. Gideon vivía a 1,5 kilómetros y yo tenía las piernas acostumbradas a que me llevaran hasta allá. Abrió la puerta antes de que yo golpeara y me saludó con una sonrisa torcida típica de él. Tenía la sensación de que ibas a venir. ¿Qué? ¿Ahora tú también eres psíquico? Dilo un poco más fuerte. Me encogí de hombros y lo seguí por las escaleras hasta su cuarto. Luego me eché sobre la cama mientras él apagaba la computadora. Los 2 gatos que reposaban sobre los almohadones me miraron, irritados. ¿Cómo estuvo la charla? Un tercer gato empezó a asomarse de debajo de la cama, y Gideon se agachó para alzarlo. Gruñí. ¡Ah! El extraordinario Atlátere se muda con nosotras. ¿León? No, el otro. Giré para acostarme boca abajo. ¿Y estás alterada? No, alterada no, desconcertada. Todavía no podía ponerlo en palabras. ¿Preocupada de que haya un hombre en la casa? Yo no diría que León es un hombre. Se sonrió. Hoy también estás enojada con mi género. ¿Entonces se trata de solidaridad masculina? No es tan grave. ¿No estás siempre quejándote de que está ahí todo el tiempo? Exacto, ya me trata como la hermana menor que nunca quiso. Y si yo quisiera un hermano, te contrataría a ti. ¿De verdad crees que te tenderá trampas atándote los cordones de los zapatos para que tropieces y metiéndote insectos en la cama? Está bien, tal vez no te contrataría a ti, dije riendo. Sin embargo, Gideon tenía experiencia como hermano mayor. Sus padres habían sido una de esas parejas que intentan tener hijos durante mucho tiempo, finalmente deciden adoptar y luego tienen 3 hijos más de inmediato. Hasta lo que yo sabía, todas las hermanas lo adoraban. Supuse que estaba bromeando con lo de los insectos. Pero eso no hace que me sienta más cómoda. León no es tan malo. Era fácil para él decirlo. Por alguna inexplicable razón, Gideon y León se llevaban bien. A ti te parece un muchacho genial porque puede teletransportarse. ¿Y eso no es genial? Bueno, eso lo tenía que reconocer. No era tan espectacular como volar, por ejemplo, pero tenía cierta atracción. ¿Por lo menos sabe hornear? ¿Qué es lo que realmente te molesta? No sé. Giré para acostarme de costado, desplazando a uno de los gatos. La habitación de Gideon era subterránea, pero tenía ventana, y por ella entraba el azul de las primeras horas de la noche. Algo pasa. Mamá no me dice nada al respecto, por supuesto, pero creo que pasa algo. Estoy preocupada por ella. Tu mamá sabe cómo cuidarse. Yo ya sabía eso, no necesitaba que la protegieran. Era fuerte y no solo físicamente. Tenía que ser fuerte. Pero había algo dando vueltas. Algo que yo sentía más allá de mi saber. Y por un instante, me pareció que me llamaba desde la luz tenue y azul que se movía por el piso. Y ese fue el final del capítulo número 5 del libro Dark Star, escrito por Bethany Frennett. Muchas gracias a Ana Omar, un saludo hasta por allá. Isa Pelayos, muchas gracias por unirse a esta lectura y a esta aventura en las ciudades gemelas. La pregunta del día de hoy es: ¿qué crees que sea lo que le molesta a Audrey sobre León? Si yo tuviera que contestar esa pregunta, diría que tal vez no es molestia lo que tiene, sino envidia. Al final León pasa todo el tiempo con su mamá, todo el tiempo que no pasa con ella, y le ayuda como a acabar con el mal. Una misión que, por lo que parece ser, pudiera como
pues no sé si heredarse, pero pues la abuela parece que tenía un poder, aunque sea saber. La mamá, su saber no es tan bueno, pero tiene como habilidades físicas. León se teletransporta, eso me hace creer que hay más como seres mágicos por ahí o con superpoderes o cualquier versión de cómic que queramos llamar metahumanos. Pero eh, no sé si sea algo como que se herede o que se pueda ir como pasando de generación a generación o de eh, como guardián a ayudante, porque como llegó ella a estar ahí. Ok, sí, ya nos dijo que se puso la chamarra y salió a combatir, pero ¿por qué salió a combatir? Muchas veces los que hacen vigilancia en las series y libros y demás es porque otra persona también lo hace o lo vieron en algún lugar. Entonces, siento que podría ser como este malestar que tiene Audrey, más bien como pues no diré celos, no sé cómo explicarlo, tal vez envidia de que ella no puede ayudarla a su mamá, porque definitivamente dudo que una mamá deje que su hija salga con ella a pelear contra el mal. Sobre todo si llega con moretones y sangre seca en la ropa. Así que, no sé, creo que va más por ahí la cosa. Y yo espero que en el próximo capítulo, tal vez no, pero en los próximos capítulos sí nos expliquen un poco más sobre esta relación entre Audrey, Lucy y León, que son los tres que tenemos por acá. Y pues también sobre ese mal que acecha la ciudad y que hace que una superheroína con superpoderes de superfuerza y de otro superhéroe con poderes de teletransportación se preocupan lo suficiente como para decidir vivir juntos solo porque así es más seguro. Aquí hay gato encerrado. Y estoy segura de que Bethany nos va a decir un poco más al respecto en el siguiente capítulo. Así que te invito a que actives las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que sí va empezando, pero que estoy segura se va a poner mucho más interesante. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos el viernes. Bye. Y hoy es miércoles de TikTok, así que te veo por allá. Adiós, muchas gracias por estar aquí. Chao.